pero obviamente con un poquito más de complicación. Por eso también no lo evalúo como un certamen, sino que lo voy a evaluar como un trabajo o un informe. Tampoco un proyecto, porque en realidad es más que nada desarrollar y concluir en base a eso. Y obviamente hay una investigación, pero va alineado con lo mismo. En sí, obviamente lo que tienes que hacer es lo mismo que hemos hecho casi todo esto que llevamos del semestre, que es desarrollar un problema y además concretamente llegar a los esfuerzos internos. Como dice aquí, se le ha solicitado verificar el diseño de una estructura de cobertor. La estructura está compuesta por el marco centrado de la imagen, en donde debería indicar los distintos esfuerzos a los que está sometida la estructura en cada elemento que la compone. El apoyo izquierdo, que no se ve acá, es fijo, mientras que el derecho es móvil. La densidad del acero es 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo hemos hecho, por lo menos lo que tuvimos conmigo en la asignatura anterior, de trabajar con la densidad del material, con el peso específico del material. En sí, la estructura es lo que vemos acá. Tenemos una columna vertical, una línea inclinada y tenemos aquí una especie de columna libre como lo quieran, es una columna inclinada. Pero no es mecánico. Así que el problema se concentra en esta primera parte. Tenemos una fuerza triangular de 300 kilogramos por metro y una rectangular de 250 kilogramos por metro. Hay que tener un poco en cómo está la fuerza para saber si lo vamos a calcular con esa longitud o con la longitud horizontal. Antes del análisis que tenéis que hacer. Y lo nuevo que se agrega, entre comillas, es la información de los perfiles que componen la estructura. Hasta el momento nosotros hemos dicho la columna o estructura, pero nunca hemos dicho cómo está compuesto su perfil. Entonces, eso es lo nuevo que agregamos. Y en el fondo ahora a mí me dicen, ok, mira, las columnas están compuestas por un perfil tipo caja, sección cajón, y las fibras con una sección tipo kilo. Se muestran acá los diferentes valores de su cuadrilla que se resuelven. De A a B, sección cajón, o sea, columna. De B a C, sección I, o sea, hilo. Y de C a D, sección cajón, o sea, otra vez el cuadrado. Que evita la combinación H, B, T, E. H, B, T y E. Y la expresión de T estos lados. En el caso de sección cajón, igual, 3. En el caso de Friene, las retinas superior e inferior son más anchas que la. Y es lo nuevo entonces que se le agrega al análisis, que además de estas fuerzas que yo estoy considerando acá, voy a tener que además sumarle lo que se conoce como peso. Porque como tengo la dimensión de los perfiles, tengo obviamente su volumen, porque esto es un área, con la longitud de un volumen. Por lo tanto, con esa información, yo además conociendo la densidad del material, que es 800 kilogramos por metro cúbico, puedo sacar el peso que me genera ese elemento. Puede que sea despreciable, puede que sea desgraciable, pero es algo que hay que incluir. Ojo, que todo lo que tiene que ver con peso propio actúa vertical hacia abajo, sin inclinación, y en el sectoide. Por lo tanto, el peso propio de esta columna va a estar al medio hacia abajo. El peso propio de esta viga va a estar al medio hacia abajo. El peso propio de esa columna va a estar al medio hacia abajo. Como tenemos que hacer cortes, ¿cuántos cortes necesitaría esa estructura para poder describirla completamente? Es uno cada elemento, la columna en la vida y otro la otra columna. Pero recuerden que la fuerza o el peso propio es una fuerza distribuida, porque se distribuye o es parte de todo el elemento, que su centroide y su fuerza puntual esté en los centros de los elementos es una cosa, pero cuando hagan los cortes, ustedes van a tener que tomar esa carga de peso propio como si fuera distribuida. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos cuando trabajamos en escuela. Hay que tomar la carga completa, dividirla por la longitud del elemento y eso me va a dar mi carga distribuida. Entonces, cuando hagamos un corte, bueno, vamos a tener que trabajar como si fuera distribuida y ahí multiplicarlo obviamente por la longitud del corte. ¿Ya?
En teoría de trabajo tiene una semana. Pero, como yo sé que ahora se lo estén haciendo van a tener muchas dudas, les quiero dejar que la próxima clase también para que puedan hacer preguntas. Y dentro de la próxima semana tienen que entregar. Eso no va a ser una semana como lo otro, o sea, aquí en la misma fecha no entregan, sino que va a ser en la próxima semana. Entonces vamos a tener esta clase para analizar y la próxima para que puedan hacer preguntas de lo que ya avanzamos. Y ahí definimos la fecha, no, claro, como una semana y media. Ahora, eso es lo que pasa. Pero como esto es un informe, requiere de más objetivos. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos que pasar a la segunda etapa, que es analizar lo que estamos haciendo. Hasta el momento, el proyecto que hemos hecho, resolver y obtener valores. Entender esos valores, de qué me sirve el esfuerzo, de qué me sirve el diagrama, cómo lo utilizo. Y ahí es donde llega un punto de investigación, y por eso que también lo voy a dar un punto más de paso. Hasta el punto 4 es lo que siempre hemos hecho. Analizar el comportamiento estructural del sistema ante cargas gravitacionales. ¿Qué significa eso? Básicamente cómo funciona el diagrama. Que yo estoy analizando las cargas, las estoy dejando como me lo quiere decir. Una vez que hago un diagrama, ya soy capaz de poder determinar mi reacción de los apoyos. Una vez que tengo la reacción de los apoyos, ya puedo comenzar a calcular los esfuerzos internos en cada elemento. Y una vez que tengo todos mis esfuerzos internos, puedo generar mis diagramas. O sea, aquí conocido, obviamente, con la multiplicación que genera el tipo de estructura que estamos analizando. Luego tenemos tres puntos esenciales. Quinto dice: evaluar la eficiencia estructural del diseño. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente concluir si está sobredimensionado, está subdimensionado, están bien las cargas. Entonces, como eso es incierto, bueno, como tenemos esfuerzos involucrados en cada elemento, y cada elemento tiene un material, y por ende el material tiene su respectivo esfuerzo admisible, no hay que hacer la comparación si efectivamente las cargas que está soportando son adecuadas para ese perfil o no. ¿Entiendes? Va a ser una ecuación que también con la prueba. Después se aplica que tiene normativa de diseño estructural del acero. Claro, yo me voy a tener que meter la norma de los aceros para poder ver cuál es la capacidad que ellos quieren para resistir, si es que lo que estoy proponiendo como cargas asociadas, pero no como. Eso es como el tema de la. Y generar una propuesta justificada de mejora si se identifica debilidad. O sea, si en el fondo encontramos que eso que tenemos ahí como conjunto estructural está siendo sometido a cargas un por sobre lo que es capaz de soportar, bueno, ahí ustedes proponen qué hacen. Aumenta la ecuadría de los elementos, cambia el tipo de material, hace un análisis para bajar las cargas. Ahí ustedes pueden dar una solución adecuada. Y en el caso de que si esté bien, que no es de lo que soporta, bueno, ustedes dicen que está correcto, no hay mucho que hacer. O incluso si está sobredimensionada, si quizás se podría incluso reducir un poquito los espesores de los elementos, porque en realidad va a aportar X y es capaz de soportar 20X, entonces como es muy excesivo que tenga esos perfiles, quizás podríamos disminuir. Tienen que concluir en base a eso. ¿Se va a entender? Sí. Entonces ahora queda básicamente cómo se va a distribuir el puntaje y qué es lo que tienen que hacer esto paso por paso. ¿Qué detalle? Primero, la parte de estabilidad estructural hace un 50% de la evaluación y esto es lo que entre comillas nos debería complicar el puntaje. Básicamente calcular detalladamente la reacción, o sea, paso por paso, de calculación, no colocar que reacciona tanto y conocer dónde hay una tiene que estar en detalle. Lo mismo en cada marco estructural o cada elemento estructural para la calidad de la fuerza interna, desarrollar claramente cada diagrama y hacer una correcta aplicación de las condiciones de equilibrio a la ley de equilibrio. La parte 2 es el 30% que está en lo nuevo y en el fondo cada grupo acta un grupo de debe analizar la eficiencia estructural y para eso tiene que compararse con las especificaciones obtenidas, ¿no? Con su, obviamente, la capacidad que tiene cada perfil para resistir carga, aplicando el concepto de relación de utilización o índice de aprovechamiento, donde tenemos que utilizar la ecuación. Simplemente el índice de utilización es la división entre la solicitación actuante, o sea, la carga a la que está sometida la estructura, dividido en la resistencia o capacidad admisible que tiene el elemento, en este caso de acero. Si esa división te da menor a 0,5, es una estructura que está sobredimensionada. Y si da mayor a 0,9, es una zona crítica. Considerar además, obviamente, las longitudes de panteo en elementos que están en compresión, longitudes no registradas para elementos de afección, revisión, obviamente, de fechas admisibles si es que eso corresponde, y uso adecuado
En caso de que haya ineficiencia, hay que proponer ajuste de las secciones transversales o la disposición del sistema. Quizás una columna inclinada, quizás no, debería quedar vertical para evitar que la estructura genere alguna inestabilidad. Justificar con cálculo los razonamientos estructurales cada sugerencia. Y por eso es importante que puedan revisar las normas asociadas a esto. Y para que no anden perdidos con las normas que tienen que ver, acá les sugiero algunas. Obviamente, tenemos la NSH 430, que es habla un poquito de lo que es el mismo armado, aunque obviamente estamos trabajando con acero, pero hay un procedimiento que les podría hacer, sobre todo en la terminación de carga. Tenemos la NSH 427, que ahí está así, que es estudiada, que es la que está directamente del diseño de los aceros y el diseño de estructuras de acero. La 428 ya es el gráfico estructural, donde tenemos lo que son las cargas permanentes y las sobrecargas. Nosotros solamente estamos trabajando con cargas permanentes. Ya que el diseño de este va a la sobrecarga, porque eso lo va a poder la unidad que sí, y ahora lo que vamos a ver en 2 semanas, y que es el diseño de elementos de igual. También tenemos el manual de diseño de acero, ya esta es la AIS, es la versión chilena adaptada para UNI. Esto es más que nada como tenemos tecnología, que son los típicos libros donde hay ejercicios de cálculo de estructuras de acero y la aplicación de los métodos de esfuerzo interno. Y ya después, como a finalizar el trabajo, cuanto a lo que son la forma de mostrar el proyecto. Obviamente, esto va a estar en un informe. Tiene que estar la presentación a nivel de nada y claro. Con presentación me refiero a lo que tienen que presentar, sino el documento que me van a presentar, me van a mostrar. Uso argumentos de lenguaje técnico, los diagramas tienen que estar obviamente con los valores obtenidos, no un dibujito, sino que cada valor tiene un valor máximo, un valor mínimo, un punto ahí vamos a ver, inflexión. Conclusiones bien estructuradas, basadas en análisis organizado. Obviamente van a tener que utilizar bibliografías que vienen construidas en el trabajo y que obviamente esto sea un informe, un acuerdo criterio para ello. Y para que tengan una idea de cómo se distribuye el puntaje así de puntaje, ya esta pauta de corrección, para que sepan dónde se van a ir los puntos. Entonces, primero análisis de reacción de equilibrio, el 15 punto, que aquí es básicamente obtener la reacción en los apoyos. En el cálculo de esfuerzo externo, un poquito más, y obviamente el trabajo sabemos que es mucho más extenso. También le doy un poquito por los diagramas, porque también es importante saber cómo reemplazar los valores de la ecuación, cómo ver el margen, el límite y todo eso. Y además, porque como tienen que dibujar, igual les va a buscar un poquito, les va a ocupar un poco más de tiempo. La idea es que ojalá lo puedan hacer digital. Quizás los esquemas lo pueden hacer natural, o último instante, pero para que no sea una foto del cuaderno, también falta. Esa cosa igual vamos a tener un poquito más de tiempo. Después ya mis puntitos también, todo lo que tiene que ver con el análisis de eficiencia estructural. Si bien la cosa no es muy compleja, van a tener que investigar un poquito de materialidad carbomatizada, van a tener que dibujar y también se evalúa o se premia con un poquito más de puntaje. Luego, aplicación de la normativa es que finalmente se va a utilizar una normativa para algo, indicar qué normativa se usó y obviamente si lo usaron bien, también tiene puntaje. Presentación técnica de informe, obviamente les explico lo que está bien organizado, quizás es muy extenso en la índice, que obviamente estén los objetivos declarados, el desarrollo de la metodología a utilizar, que también estén las conclusiones alineadas con los objetivos, o sea, eso es una que hay introducción, etc. Y las conclusiones obviamente que sean claras y fundamentadas y que tengan coherencia con lo que estamos viendo y analicen el tema. Esos son los 7 aspectos. Y sumamos todo eso, en realidad, sí. Dudas, consultas, preguntas. Entonces la primera parte, que es lo que podría avanzar o dominar las economías, es resolver el problema en sí. Hasta esa parte solamente tomar resultados, obviamente agregar esto del precio propio, que sería como lo nuevo, y fuera de eso, resolver tal cual lo hemos hecho hasta el momento. Yo ahora les voy a cambiar esto a mi aprendizaje para que lo puedan analizar con calma y detalle. Y eso ya va a ser consulta o dudas para el tuyo, si no, ya me llega la versión para avanzar y mejorar. Eso es